de la razón. ¿Estamos? Bien, decimos entonces que cuando entramos en cambio a los vicios propios del acto jurídico, acá los tres elementos de la voluntad están sanos, es decir, hay intención, hay libertad y hay discernimiento, pero lo que falta es la buena fe, en ambos sujetos o en uno, según el tipo de vicio en el que estemos, que son la simulación, el fraude y la lesión. Bueno, acá estaría como resumido, dentro de los que son los vicios del acto voluntario, los que afectan la intención, que vamos a ser los que trabajamos hoy, son el error y el dolo. La libertad se puede ver afectada por la violencia física o la intimidación, también llamada violencia moral, y el discernimiento, que decíamos recién, no es que se puede viciar, sino que lo que tiene es causas optativas. ¿Estamos? Acá les queda como para que puedan introducirse al tema cuando lo tengan que estudiar. Bien, decimos entonces que vamos a trabajar sobre los dos vicios que afectan la intención, el error y el dolo. ¿Qué es el error? Es decir, si vamos a trabajar sobre eso, nos tenemos que preguntar qué es el error y a su vez si esto es sinónimo o no de ignorancia. Bien, cuando hablamos de error podemos decir que el error es el conocimiento falso o equivocado que yo tengo sobre algo, cuando la representación que yo me hago no coincide con la realidad. Eso es un error, tengo una equivocación, un equivocado conocimiento sobre algo. En cambio, cuando hablo de ignorancia, directamente se dice que hay falta de conocimiento. ¿Por qué hacemos la aclaración en esta primera presentación? Porque en el viejo código, el código hacía referencia a los dos términos, al error y a la ignorancia, es decir, los mencionaba como vicios y después les daba jurídicamente los mismos efectos. El nuevo código ya no hace referencia, no menciona en ningún momento el término ignorancia cuando habla del error, cuando habla del vicio de la que se los consideraría a estos fines sinónimos en el sentido que reciben el mismo tratamiento. Si bien son cosas distintas, una cosa es tener un conocimiento equivocado o errado o erróneo, y otro directamente no tener conocimiento, es como cuando uno dice, bueno, me equivoqué cuando di la definición, a decir directamente no sé de qué me está hablando, así como hacemos la distinción, sin embargo, la idea es que hoy el código le da el mismo tratamiento. ¿Estamos? Bien. Es importante tener en cuenta, y lo vamos a marcar después nuevamente como aclaración, que a diferencia de lo que sucede con los otros vicios, en el vicio de error, el vicio se debe a una cuestión donde está solamente involucrada el sujeto que lo padece, ¿sí? Es como que me equivoco solo, ¿sí? Distinto a lo que sucede en el dolo, que vamos a ver que se le llama error inducido, o diferente de lo que sucede cuando hay violencia, que yo actúo bajo violencia, entonces mi voluntad está viciada, pero hay otro sujeto que está ejerciendo la violencia. En el error me equivoco solito, no puedo hacer a nadie responsable, de ese error, sino que mi voluntad se vicia por una equivocada apreciación que yo hago sobre algo. Ese error, según el código, puede ser de hecho o de derecho. El error es de hecho cuando ese conocimiento falso, equivocado o erróneo que yo tengo corresponde a un hecho, a una cosa, a una prestación, a lo que sería el contenido o presupuesto del acto sobre el que estoy queriendo realizar, ¿sí? Me equivoco en la cosa que estoy comprando, me equivoco ya vamos a ver después, ¿no? En la persona con la que estoy contratando, me equivoco en la cantidad que estoy por pagar, vamos a ver después los requisitos. En cambio, el llamado error de derecho implica un equivocado o falso conocimiento que yo tengo sobre la existencia de una norma o sobre el contenido y alcance de la norma o sobre la interpretación de una determinada norma jurídica. Y en este sentido, tenemos que saber que esa expresión norma jurídica se toma en un sentido amplio, ¿sí? Como comprensivo de todo el ordenamiento jurídico. Con relación a esto, vamos a ver que cuando hablamos del error como vicio, solamente hacemos referencia al primero, al error de hecho, ¿sí? No así al error de derecho, que directamente el código no lo contempla como un posible vicio del acto voluntario o vicio del elemento intención. ¿Qué nos dice el código en relación al error de derecho? Se parte del principio de la llamada inexcusabilidad de ese error.
Acuérdense ustedes cuando en las primeras unidades veíamos el tema de las fuentes del derecho y veíamos el tema de la ley, hicimos mención a esto en cuanto a la presunción que hace el ordenamiento de que a partir de su publicación las leyes pueden ser conocidas por todos y en consecuencia, por presumirse que son conocidas por todos, a partir de su entrada en vigencia, todos deben cumplir lo que la norma dice, como una cuestión de necesidad a los fines del tráfico jurídico. Sería imposible pensar que uno pudiera liberarse de la responsabilidad de un acto o de cumplir o no una determinada norma so pretexto, bajo la excusa de que no la conocía o que la interpretó en forma equivocada. Por eso dice, la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento si la excepción no está autorizada por el ordenamiento. Ahora bien, la idea sería, si en algún caso el ordenamiento termina admitiendo que yo pueda invocar la ignorancia del derecho, producirá otros efectos, pero no vamos a estar frente a un vicio de la intención, ¿sí? Sino que vamos a estar frente a una previsión legal que otorga o concede determinados derechos al acto pese a que se haya realizado bajo error de derecho, ¿sí? Es decir, que nosotros cuando hablamos del error como vicio, nos vamos a referir al error de hecho. Bien, ahora bien, una aclaración que es importante cuando hablamos de los vicios, y teniendo en cuenta que este es el primer vicio, es fundamental que lo destaquemos acá y lo mantengamos después, es que ustedes tienen que tener en cuenta que tanto el vicio de error como el de dolo, como el de violencia, y van a ver después con la simulación y la lesión lo mismo, lo que va a pasar si el vicio se detecta y se declara entonces la nulidad del acto, es que se va a aplicar al acto lo que sería la sanción legal más grave, que es precisamente la que se llama nulidad, que implica remover al acto del mundo jurídico, es decir, privar al acto de sus efectos propios. Y si se hubieran producido efectos, volver las cosas al estado anterior. Por eso es que se dice, y esto es lo importante, que si se va a aplicar la sanción más grave, es fundamental que nosotros podamos caracterizar bien al vicio, porque sería sumamente grave hacia el ordenamiento, hacia el tráfico jurídico, hacia la confianza en las negociaciones, que cualquier error pueda llevar a la nulidad del acto, que cualquier dolo pueda llevar a la nulidad del acto, que cualquier violencia pueda llevar a la nulidad del acto, ¿sí? Por ejemplo, me equivoqué, se llamaba Sabrina y yo no quería que se llame Sabrina, quería que se llame María, entonces quiero dejar sin efecto el acto. Me equivoqué, estoy comprando un auto que tiene 10 manos de pintura y yo quería hasta 9 manos de pintura de restauración, entonces no quiero y quiero dejar sin efecto el acto. ¿Se entiende? Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer cada vez que veamos un vicio es tener en cuenta cuáles son los requisitos que el propio ordenamiento le exige a ese vicio para entender que va a ser de relevancia tal que pueda llevar a la nulidad del acto. ¿Me entienden hasta ahí? Bien. Entonces, por eso las preguntas, ¿sí? ¿Cuándo el error de hecho va a impedir al acto producir sus efectos? ¿Cuándo a partir de un determinado error se va a poder pronunciar la nulidad del acto por un error de hecho? Y acá, a partir de la lectura del artículo 265, que lo vamos a ver ahora, sale la conclusión que yo les pongo ahora, en el sentido de que el error tiene que ser esencial y reconocible en caso de que sean actos bilaterales o unilaterales recepticios. Ya vamos a ver qué significa esto. Esperen que me dejaron que los vaya admitiendo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hace? Esperen que ahora no me responde. Ahí está. Según el 265, que es el artículo que referíamos recién, decimos que el error de hecho esencial es el que vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Lo que no hace el artículo es decirnos qué se entiende por error esencial, ya lo vamos a trabajar. Y se aclara a su vez que si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error, además, debe ser reconocible por el destinatario de esa declaración para poder causar la nulidad. Como les decía, el código señala que un error para poder llevar a la nulidad del acto tiene que ser esencial. Pero no nos da el concepto de esencial, sino que enumera en el artículo 267 distintos supuestos de error esencial.
cuando versa sobre la naturaleza del acto, cuando versa sobre el objeto del acto, sobre una cualidad sustancial del acto, sobre los motivos personales que llevaron a la celebración del acto, o cuando versa sobre la persona en virtud de la cual se celebró el acto. Entonces, más allá de que se indique que esta enumeración no es taxativa, la doctrina lo que aclara es que entonces el error, para poder involucrar, por decir de alguna manera, todos estos conceptos, el error va a ser esencial y en consecuencia va a poder llevar a la nulidad del acto cuando reúna dos requisitos. Se dice que se habla de un error, de un requisito o elemento objetivo en ese error que está dado por la importancia o trascendencia que tiene el elemento sobre el que recae, ¿sí? Es decir, no puede recaer sobre algo que sea poco relevante en relación al acto. Fíjense que acá se habla el objeto, la cualidad sustancial de ese objeto, la persona, la causa, podríamos decir, son prácticamente los elementos esenciales del acto, según acto jurídico, según lo que habíamos visto en clases anteriores. Pero a su vez se dice que hay un elemento subjetivo en ese requisito que tiene que tener el error, y es que tiene que haber sido determinante para el sujeto que realizó el acto. Es decir, si por más que el error recaiga sobre un elemento básico del acto, ese elemento no fue determinante en el caso de este sujeto para realizar o no el acto, ese error no va a alcanzar para pedir la nulidad. Es decir, que se tiene que dar la relevancia del objeto, o del elemento, perdón, y a su vez ese carácter determinante para el sujeto que lo está invocando. Eso dice la doctrina como características comunes a lo que nos indica ahora este artículo 265. Vamos a tratar de ir pensando en algunos supuestos que podamos encuadrar en estas distintas categorías. No todos los vicios de error, no está la jurisprudencia plagada de supuestos donde se invoque el vicio de error, ¿sí? Por ahí es más común invocar el vicio de dolo, porque es el error inducido, es decir, mostrar que el otro me indujo a cometer un error, o eventualmente la violencia, o lo que son los vicios propios del acto jurídico. Bien, cuando se dice que hay un error sobre lo que es la naturaleza del acto, se dice que hay una discordancia, una discrepancia entre lo que cada una de las partes entendió que estaba celebrando. Los ejemplos que da la doctrina son por ahí un poco tontos o ingenuos, Entonces decimos, bueno, el sujeto que le dice a una persona que le hace entrega de una suma de dinero, sin aclarar en qué concepto lo hace, entendiendo que se la está entregando a título de préstamo, y la persona que recibe en realidad cree que se la está dando a título de donación, y entonces por eso la acepta. Entonces decimos, bueno, la voluntad estaría viciada porque podríamos decir, o uno estaría entregando, queriendo entregar para otra cosa, y el otro está recibiendo, creyendo que lo recibe para otra cosa. En ese caso, se configuraría este vicio de error. O bien, si Fuentes incluso llega a decir dentro de los ejemplos que aparecen en los libros, el supuesto de un matrimonio, por ejemplo, de una pareja, no de un matrimonio, de una pareja, que vayan al registro civil a hacer el reconocimiento de su hijo, y que a la hora de firmar, en lugar de hacerle firmar el reconocimiento del hijo, le hagan firmar un acta matrimonial. Entonces, bueno, habría sin duda alguna un error sobre la naturaleza del acto que están celebrando. Insisto, por ahí supuestos poco comunes que se presenten en la práctica. Por ahí, cuando en cambio se habla de un error en el objeto en sí, sea el bien sobre el que está recayendo o sobre el hecho que estoy realizando, es más común pensar o poder pensar en los errores. Por ejemplo, cuando la persona está comprando un inmueble, entendiendo que el inmueble está situado en la zona urbana de una determinada localidad, y sin embargo, cuando se realiza el acto, advierte, o cuando va a conocer el lugar, advierte que en realidad el inmueble no está situado en la zona urbana, sino en el ejido rural, por ejemplo, y entonces no cumpliría para ella los requisitos que tenía que tener el acto. Cuando está comprando una obra de arte, por ejemplo, creyendo que es una obra específica y no lo es, fíjense que acá se hace la distinción cuando es la sustancia. Si yo en cambio creo que estoy comprando una obra de arte original y en realidad es una réplica, habría un error en la sustancia. Es decir, elijo el objeto, creo que es ese, pero no tiene las cualidades que yo creía, que sería el supuesto 3. También se dice que hay un error en la extensión o suma diversa a la querida, si por ejemplo al indicar
la cantidad que estoy comprando o la cantidad que estoy vendiendo, cometo un error en el número que indico, y se trata de un error que no es un mero error de cálculo que se puede salvar con el resto de la información. Dice señala la doctrina que por ahí en la jurisprudencia se advierten casos donde, por ejemplo, se indicó 8.100 en lugar de 81.000, o al revés, es decir, no es que puse un número que no coincide en ninguno de sus dígitos, sino que lo que hice fue poner un 0 de más o un 0 de menos. Quizá este punto se podría salvar o haber salvado si uno al momento de celebrar el acto hubiera indicado no solamente en números, sino también en letras, la expresión, porque por ahí un número me puedo equivocar, pero si yo lo vuelco a palabras, a letras, ahí sí ya es más difícil que cometa ese error. Hago la aclaración del error numérico porque van a ver que ese está indicado aparte. Un error en la sustancia en el bien que quiero, es decir, yo compro el bien que quiero, voy, busco la joya que yo quiero, pero la joya no tiene, si yo la elijo, la miro, pero la joya no tiene las cualidades que yo creía que tenía, ¿sí? Por ejemplo, la estoy comprando pensando que es de oro y en realidad no es de oro, o estoy comprando esa obra pensando que es un original y en realidad es una réplica. Acá igual, obviamente, lo que hay que tener en cuenta es el tema de los costos, ¿sí? Si yo voy a una galería de arte a comprar una obra y entonces por el precio al que me la venden yo entiendo que es una obra original, puedo decir que erré pensando que compraba una obra original. Ahora, si yo voy a un lugar donde es obvio que no van a vender obras originales, o bien el precio al que se está vendiendo en esa galería de arte dista mucho de ser el valor de una obra original, ahí va a ser más difícil poder alegar que fue un error razonable, ¿sí? Bien. También se tiene en cuenta el error en los motivos relevantes por los que yo celebro el acto siempre y cuando yo los haya incorporado, por eso dice que aquí se está teniendo en cuenta lo que es el elemento causa del acto. Por ejemplo, si yo indiqué que compraba o que alquilaba un determinado inmueble porque iba a colocar ahí un pub, y después, en realidad, ese lugar no es apto, no reúne los requisitos, entonces yo por un error alquilé un inmueble equivocado porque no tiene la acústica, por ejemplo, necesaria para poder hacer actos en vivo. Bueno, yo había exteriorizado para qué lo quería, entonces alquilo erróneamente pensando que el inmueble tiene esas cualidades cuando en realidad no las tiene. Y después aparecen los errores en la persona con la cual se celebró o a la que se refiere el acto, y ahí decimos que esto básicamente influye en aquellos supuestos donde se trata de obligaciones intuito persona, o se trata de actos de liberalidad o actos a título gratuito, donde el rol de la persona con la que yo estoy celebrando el acto es fundamental. Imaginémonos que yo creo celebrar el contrato con un artista famoso para que nos haga un retrato familiar, nos haga un cuadro para poner en casa de la familia, y me encuentro después con que en realidad no había contratado con él, sino que había contratado con un homónimo, es decir, se llama igual, pero sin duda alguna esa persona no tiene las cualidades personales que yo quería que tuviera. O bien, por ejemplo, si yo estoy haciendo una donación o estoy haciendo un testamento, ahí siempre se aclara que cuando hago una liberalidad, sí, sin duda alguna tuve en cuenta las cualidades de la persona y quiero hacerlo a una persona puntual. Por eso, si hubiera un error en la persona, sea porque no es la que yo creía que era, sea porque yo digo, bueno, le voy a donar a la persona que salvó la vida de mi hijo, y después me encuentro con que en realidad quien había salvado la vida de mi hijo no era la que yo creía, sino otra, entonces podría decir que dejo sin efecto esa donación porque hubo un error en la persona, ¿sí? Acá lo vamos a trabajar después cuando veamos en los prácticos, para por ahí pueden surgir, digamos, distintos ejemplos, pero bueno, ¿qué es lo importante acá? Que ustedes sepan que cuando hablamos entonces del error como vicio de la voluntad, nos referimos al error de hecho, que para que el error pueda llevar a la nulidad del acto, el código lo que exige es que sea esencial, que no define el código qué se entiende por esencial, sino que indica supuestos que recaigan en la naturaleza, que recaigan sobre el objeto o sobre el hecho o sobre el bien, que recaiga sobre la cualidad sustancial de la cosa, sobre los motivos personales que se tuvieron en cuenta, sobre la persona con la que se está contratando. Enumeración que dijimos podría darse más, pero lo importante es que sea
un objeto central en relación al acto y que a su vez haya sido ese error determinante para la celebración del acto. ¿Estamos? ¿Qué más dice el artículo? Decía que si se trata de un acto bilateral, como podría ser, por ejemplo, una compraventa, es decir, que hay alguien que está haciendo una contraprestación al acto que yo estoy realizando, o bien se trata de un acto unilateral recepticio, como puede ser cuando yo presento una renuncia, que causa efecto a partir de que el otro la conoce, o que hago un reconocimiento de deuda, que causa efecto a partir de que el otro la conoce. Para que yo pueda invocar el error, se necesita que el destinatario de la declaración lo pudo haber conocido, según la naturaleza del acto y según las circunstancias de la persona, del tiempo y del lugar. Esto también es importante porque esto hace a la estabilidad del acto. Si yo cometo un error, pero no hubo forma de que quien está contratando conmigo pueda haber advertido, usando la razonable diligencia, que yo en realidad estaba actuando bajo error, no sería justo, si fuéramos entonces los dos de buena fe, que se anule el acto en perjuicio del cocontratante. Entonces aclara el código, que en estos casos se exige que el destinatario haya podido, a partir del acto, reconocer que el sujeto estaba actuando bajo error. ¿De qué se podría inferir? Se podría inferir de la forma o de la manera en que la persona está actuando al momento de la realización del acto, por ejemplo, si se advierte que en realidad está bajo un estado psicológico que no es el aconsejable. Podría también surgir si hubo un acto que no se da en el momento, que no es instantáneo, sino que hubo tratativas previas, cuando hay mucha diferencia entre lo que habían estado conversando y lo que después viene y me propone a la hora de celebrar el acto. Entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la persona que invoca el error va a tener que probar no solamente la existencia del error y su carácter esencial, porque refiere a alguno de los aspectos que diga el 267, sino también que fue reconocido en el caso concreto, o reconocible, sí, o que al menos, usando la debida diligencia, el sujeto con el que está contratando debió reconocerlo, debió advertirlo. ¿Estamos? Profe, ¿le puedo hacer Sí, una pregunta? sí, cómo no. Por ejemplo, si una persona está alcoholizada, ¿sería un ejemplo de un error reconocible? Si el destinatario se da cuenta que la persona está Exacto, por alcoholizada. eso decimos, vemos que en el estado psicológico o el estado, viene bien el ejemplo, es decir, es como decir, bueno, me está vendiendo una obra de arte a un precio irrisorio. Yo debería darme cuenta que está actuando bajo ese efecto del alcohol, más allá de que eso podría también cuestionarse la voluntad por otras razones, ¿no? Pero podría ser una forma de advertir el error. ¿Sí? Podría ser. Buenísimo, gracias. Bien. Y fíjense, por eso como surgiría del ejemplo de la compañera, al ser evidente la situación, el estado en el que se encuentra, me debería dar cuenta que lo que me está ofreciendo o el acto que está queriendo realizar lo podría estar cometiendo bajo error. Podría estar cometiendo un error al hacerlo, más allá de que también podría estar bajo algún otro defecto, ¿sí? Bien. Por otro lado, el artículo 268 aclara, por eso hoy yo les refería cuando hablábamos del tema de la cantidad, que cuando se trata en cambio de un error de cálculo, no se lo considera un error esencial. Fíjense, el error de cálculo no da lugar a la nulidad del acto, sino solamente a su rectificación, excepto que sea determinante del consentimiento. Acá pensamos, por ejemplo, el supuesto donde se diga que la venta se hace, por ejemplo, de 100 artículos a tantos pesos cada uno por la suma total de tantos pesos, por ejemplo. Y uno hace mal el cálculo. Entonces, del mismo acto surge que se trata de un error aritmético, es decir, yo calculé mal, pero no se puede decir que la otra persona o que el sujeto en realidad estaba queriendo vender por 1000 si en realidad la cuenta daba 10.000. ¿Estamos? Por eso tengo que poder probar que se trató de un error de cálculo y no que en realidad el monto que yo puse fue el monto que tuve en cuenta a la hora de realizar el acto. Y que no se convierta entonces en un error de cantidad que caiga en el artículo 267. Y finalmente, con relación al vicio de error, es importante tener en cuenta que el artículo 269 del Código contempla expresamente que la parte que incurrió en el error, es decir,
la persona cuya voluntad está viciada, no va a poder solicitar la nulidad del acto si la otra le ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquella entendió celebrar. Se busca con esto la subsistencia del acto, es decir, imaginémonos, hubo un error, yo estaba pensando que vendía a una suma, a un valor, y en realidad indiqué otro, y la otra persona lo advierte, por ende, o debió advertirlo, por ende, era un error que hubiera tenido entidad para remover el acto, y viene y me ofrece y me dice, no, bueno, está bien, si eran 81.000, en vez de 8.100, yo te pago los 81.000. No habría razón para que yo remueva del mundo jurídico ese acto si finalmente lo terminó haciendo conforme la voluntad de la persona que estaba viciada, que ahora se vería saneada de esta manera, ¿sí? Entendía que estábamos, que la contratamos, cuando vos me encargaste lo que tenía que hacer, yo entendí que solamente tenía que pintar, vos entendiste que era una restauración, es decir, que el precio que yo te había pasado no era solamente para pintar, sino para previamente hacer una adecuada restauración. Yo entonces lo quiero dejar sin efecto por el error en que incurrí, que se advierte que es reconocible, y vos me decís, no, bueno, está bien, acepto ese precio que vos me ofreciste y voy a hacer la restauración completa conforme vos me lo habías entendido. ¿Sí? Entonces ahí no se busca la nulidad por la nulidad misma, sino que, advertido que entonces el co-contratante o la otra parte, la destinataria de esa declaración, acepta que la otra persona incurrió en un error y está dispuesto a remover ese error, diciendo, bueno, hagamos el acto conforme vos lo habías entendido, la ley contempla expresamente que en ese caso no se podría pedir la nulidad. Está muy bueno que esté esta opción, porque hace a la estabilidad y a la vigencia de los actos, en este caso voluntarios. Bien, finalmente decimos que el error accidental, que sería aquel que no recae sobre alguno de esos elementos esenciales, o bien que recayendo sobre un elemento esencial no fue determinante para la celebración del acto, es un error que no va a reunir los requisitos del 265 y en consecuencia no va a servir para pedir la nulidad del acto. Eso también es importante. Entonces, ¿qué nos tenemos que acordar? Que en el vicio de error la voluntad se vicia por una cuestión interna, por una cuestión del sujeto sin la intervención de un tercero, no hay una inducción al error, no hay una presión para errar, y que para que se pueda llevar a la nulidad del acto, ese error tiene que ser esencial, término que no está definido, sino que está ejemplificado en supuestos en el 267. Si en cambio el vicio no es esencial, el error no es esencial, y no es en su caso, o no es en su caso reconocible, cuando se trate de actos bilaterales o unilaterales recepticios, ese vicio, por más que exista, no va a permitir la nulidad del acto. Bien, ¿estamos hasta ahí? Después por ahí, cuando trabajemos en los trabajos prácticos, se puede usar distintas, no sé si lo harán con jurisprudencia, si lo harán en casos redactados, por decirlo más sencillo, ahí lo vamos a poder poner en práctica. Pero lo importante es que por ahí uno advierte mucho cuando evalúa el tema vicios, cuando les toca exponer el tema vicios, es que suelen quizás saber definirlo, pero les falta la caracterización. Es muy común que les falte la caracterización. Por eso yo insisto tanto en que nosotros tenemos que saber que cuando hablamos del vicio tenemos que saber de qué se trata y tenemos que saber cuáles son los requisitos que va a tener que tener ese vicio para llevar a la nulidad. Si no reúne esos requisitos, esa entidad, esa gravedad, esa importancia, esa trascendencia, el ordenamiento no le da el valor o la entidad para poder remover el acto del mundo jurídico. Y eso es importante porque si no, imaginémonos que sería muy peligroso hacia el tráfico jurídico y hacia las relaciones, que yo pueda, insisto, invocar cualquier error no determinante, después me arrepiento del acto que realizo y entonces lo quiero remover del mundo jurídico invocando el vicio. Bien, vamos a pasar ahora, si no hay ninguna duda hasta acá, al segundo vicio de la intención, que es el llamado dolo. Y acá ya les hago una aclaración, porque suele ser un tema que comúnmente
un tema que comúnmente se equivocan, es que el término dolo en derecho tiene distintas acepciones. Es decir, cuando yo uso la palabra dolo, la puedo usar con distintos significados. Y es fundamental que cuando estamos rindiendo vicios, sepamos con qué concepto lo tengo que manejar, o que si estamos hablando del acto ilícito civil, yo sepa con qué concepto lo tengo que manejar. Fíjense que acá se dice que en el campo del derecho entonces se puede usar, por un lado, como elemento intencional del delito civil. Acuérdense que ustedes, cuando hablaron de los ilícitos civiles, distinguieron delito y cuasi delito, y ahí han dicho seguramente que el delito civil estamos hablando, que el delito implicaba el actuar con dolo, la palabra que estamos usando ahora, mientras que en el cuasi delito el actuar era un actuar con culpa. Y si se acuerdan cuando hablaron de eso, ¿qué decían que era el dolo como elemento integrativo del delito civil? La intención de actuar con daño para dañar a otro. La intención, exacto, la intención de causar un daño. ¿Estamos? Ese concepto, que es importante que lo sepan y que lo manejen para poder distinguirlo, no es el concepto con el que lo usamos acá. Una segunda acepción del término dolo es cuando se habla de lo que sería la inejecución dolosa de una obligación, es decir, el deudor que pudiendo cumplir con su obligación, porque están dadas las condiciones para hacerlo, tiene el dinero, la obligación está vencida, decide no pagar, decide no cumplir. Entonces no es lo mismo el que no cumple porque no puede, que el que no cumple porque no quiere. ¿Sí? Y eso también trae después consecuencias distintas a la hora de juzgar o evaluar ese incumplimiento. Y después aparece la acepción que ahora nosotros vamos a estudiar, que es la acepción del dolo cuando estamos en el ámbito de los vicios de los actos voluntarios. ¿Estamos? ¿Cuándo se habla de actuar doloso? El artículo 271 habla de lo que es la acción y la omisión dolosa. ¿Qué es la acción dolosa? Toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para celebrar el acto. Fíjense que acá, este dolo, por eso yo hoy les decía que en el caso del error, el vicio se producía por una falsa apreciación que tenía de los hechos el propio sujeto, pero no había intervención de terceros. En cambio, cuando nosotros hablamos del dolo como vicio, se dice que acá sí juega, y esto es fundamental porque también muchas veces se equivocan, el dolo se usa la expresión error inducido. ¿Por qué? Porque hay alguien, el que actúa dolosamente, que bajo esa acción dolosa o esa omisión dolosa, lo que hace es inducir al otro contratante a realizar un acto bajo error. Por eso, y esto es fundamental, cuando hay un acto bajo vicio de dolo, la voluntad que está viciada no es la del que actúa dolosamente, sino la del destinatario de esa acción o omisión dolosa, que, por lo que le dijo el cocontratante, terminó celebrando un acto que de otra manera no hubiera celebrado. Ahora lo vamos a ver también con ejemplos para que lo entendamos. Digamos uno para imaginarnos. Yo voy a una galería de arte a comprar una obra. Hoy decíamos, fui a la galería de arte, me paré frente a la obra, pregunté el precio, teniendo en cuenta el valor, entendí que era una obra auténtica, me lo permitía el lugar, creer, me lo permitía el precio, me lo permitía los conocimientos que yo tenía y por eso cometo el error. La compro, no digo nada, no digo la compro porque es auténtica, la compro y después advierto que no es auténtica y entonces invoco el vicio de error. Así yo voy a la misma galería de arte, me paro frente a la misma obra que quería comprar y le consulto al dueño de la galería o al administrador de la galería qué me puede decir respecto de esa obra y es él el que me dice... Se trata de una obra original, de fulanito de tal, pintada en tal año, que la hemos recibido porque estuvo primero guardada en el museo tal, y ahora, digo yo, entonces no queda duda de que es una obra original. O bien, si fuera omisión dolosa, me paro frente a la obra, al lado del mismo vendedor, y en lugar de que él me diga,
hago el comentario en voz alta, la verdad que la vengo a buscar porque me dijeron que en esta galería estaba la obra original de fulanito de tal, que me dijeron que había estado guardada en tal museo y que después de tantos años llega a la Argentina y acá la encuentro, por eso vengo y la compro. Y el vendedor dice, esta es la mía, no digo nada, que la lleve creyendo la original cuando no lo es. ¿Se advierte la diferencia? Una cosa es equivocarme solito y otra cosa es que una persona, sea el cocontratante o sea un tercero, por afirmarme lo que no es o por negarme lo que es, o por omitir, quedar callado, digamos, termina induciéndome, a cometer un error. Por eso decimos, la voluntad viciada no es la del que actúa dolosamente, sino la del destinatario de ese actuar doloso. Bien, vamos a las aclaraciones. ¿Cuál es entonces la finalidad del dolo? Tanto la acción como la omisión dolosa lo que buscan es conseguir la ejecución del acto, induciéndola al otro sujeto a errar. ¿Cuál es la idea? Es fundamental tener en cuenta que ese dolo, y ya lo vamos a ver, así como pasaba con el error, que el dolo tiene que haber sido determinante para celebrar el acto. Es decir, que el sujeto no hubiera celebrado ese acto si hubiera sabido que en realidad estaba siendo engañado. El destinatario del engaño, a causa de ese engaño, a causa de ese actuar de ese vendedor inescrupuloso, termina realizando un acto que él lo cree voluntario. Mirá vos, qué suerte que me encontré con este vendedor que me dio toda esta propiedad y como yo soy conocedor de arte, compro. Se cree voluntario, es decir, se cree que está actuando y comprando lo que él efectivamente quería. Bien, ese dolo se puede clasificar, según la doctrina, de diferente manera. Se dice que el dolo es directo cuando es celebrado por la propia persona con la que yo estoy contratando o estoy celebrando el acto. En este caso, dijimos, el vendedor es el que me induce a errar. O bien indirecto, que se da cuando el dolo lo comete un tercero. En este caso, el código expresamente contempla esa posibilidad, es decir, de que no lo haya celebrado o realizado el cocontratante, sino un tercero. Imaginémonos que yo voy a esa galería de arte, y justo en la galería de arte me encuentro con un famoso experto supuestamente en obras de arte, pero no está en la galería, no es suya la galería, ni él tiene vinculación con la galería, y él es el que lo escucho dando cátedra sobre las virtudes de la obra. Entonces yo, a partir de lo que ese tercero está diciendo, porque me ve interesado en la obra, me compro el buzón y termino comprando una obra que en realidad no es auténtica, sino que es una réplica. Después vamos a ver cómo juega en ese caso la responsabilidad que tiene el cocontratante, que no tuvo forma de saber que yo en realidad estaba actuando bajo el dolo de ese tercero, ¿sí? Bien. Después se habla del dolo positivo o negativo, que es la forma de llamarle al dolo el dolo positivo es cuando hay una acción dolosa, y el dolo negativo cuando en cambio hay una omisión dolosa, son las dos acciones y el código les da el mismo efecto. Y finalmente, y esto es lo que vamos a trabajar ahora, la distinción entre lo que se denomina dolo esencial y dolo incidental. ¿En qué sentido? Que vamos a ver que para que se pueda llevar a la nulidad del acto, el dolo tiene que ser esencial. Si en cambio es incidental, es decir, que no reúne los requisitos que ahora vamos a ver que el código sí exige, acuérdense, el error de hecho también tenía que ser esencial, solamente que el código no decía qué se tenía que tener para ser esencial y daba ejemplos o supuestos. En cambio, vamos a ver acá que respecto del dolo, el código dice que el dolo tiene que ser esencial y sí lo caracteriza estableciendo cuándo el dolo se va a considerar esencial. ¿Estamos? Bien. Ese es el esencial entonces es el que fue causa de la celebración del acto y que fue determinante del consentimiento de la víctima. Ese fue el que lo llevó a que por estar engañado haya otorgado un acto que de lo contrario no hubiera realizado. Bien. ¿Cuándo el dolo es esencial? Fíjense, el artículo 271 del Código Civil y Comercial nos dice
que el dolo es esencial y causa la nulidad del acto cuando es grave, determinante de la voluntad, causa un daño importante y a su vez no ha habido dolo por ambas partes. Profe, creo que es el artículo 272, no 271. Ay, perdón, capaz que lo puse mal en la filmina. Me pasa, la otra vez tenía puesto, pero sí, es el que diga eso. Claro, el 271 era el que le arrancamos, el que era la definición de acción y omisión dolosa. Bien, ya lo corrijo en la mía, así después lo corrijo antes de subirlo. Gracias. Bien, decimos entonces que el 272 es el que indica los requisitos que tiene que tener el dolo para ser esencial. Ser grave, ser determinante de la voluntad, causar un daño importante y que no haya habido dolo por ambas partes. Los dos primeros elementos, la gravedad y el carácter determinante, se dice que están sumamente vinculados entre sí. ¿Cuándo se dice que que el dolo es grave? Cuando la maniobra que realizó la persona, o la maquinación, o ese ardid que montó, tenga una entidad tal que el sujeto, usando la debida diligencia, no pudo evitar caer en el engaño. Entonces, por eso ahí decimos que la doctrina señala que acá se distingue lo que es el dolo grave de lo que es el llamado dolo bueno, o la astucia propia, por ejemplo, de un comerciante que se sabe que existe y que se da en todos los actos y que después no podría eventualmente cuestionarse para quitar validez a un acto, porque sería muy ingenuo de mi parte haber caído en esa promoción. Imaginémonos que si yo voy a una concesionaria de autos, si yo voy a la concesionaria de Fiat, obviamente que el de Fiat me va a decir que los autos que él tiene son los mejores de plaza, que tienen la mejor capacidad, que tienen la mejor velocidad. Si voy a una concesionaria de Ford, me va a decir lo mismo respecto de los autos que vende. Si justo yo estoy buscando un auto de un determinado segmento en una concesionaria que vende los dos, pero justo en ese momento hay un modelo que no tiene, el vendedor con su astucia me va a tratar de convencer de que el que tiene para vender es el que mejor va a satisfacer mis necesidades, si son familiares, si son para deportes, si son... Ahora bien, yo tengo que saber cuando voy a comprar que no todo lo que me diga va a ser cierto, ¿se entiende? Es decir, una cosa es que me endulce para que yo compre, y otra cosa que me adultere el medidor y no me lo diga, el velocímetro, el kilometraje, y no me lo diga, que el automotor tenga esté fundido y no me lo diga. Entonces, por un lado, esta sutileza, que no necesariamente es tan sutil, de decir, bueno, yo tengo que advertir lo que es una intención de engañar por parte del sujeto de lo que es ese discurso o ese chamullo propio que se va a dar en todos los actos, porque si no, probablemente si me dice todas las cosas negativas que tiene el auto, o si me dice que en realidad puedo ir a la concesionaria de al lado a conseguir algo mejor, a ese vendedor el otro día no está más en la concesionaria. Pero sí es importante, cuando se habla de la gravedad, de esa situación en la que, según las particularidades del sujeto, él no pudo evitar caer en el engaño. Por eso decimos, bueno, al comprar en una galería de arte, al ser un experto en arte que me lo dice, o si yo estoy comprando un auto, lo contacto en forma particular, yo decido llevarlo a un mecánico para que lo revise, el mecánico, que es un mecánico de confianza, lo revisa y no le encuentra el desperfecto, y después me encuentro que sí lo tiene. Es decir, yo no es que confié ciegamente en las virtudes o en las cualidades de ese vendedor que no conocía, sino que yo tomé recaudos para tratar de garantizar que el objeto reuniera los requisitos que yo necesitaba que reuniera. Pese a eso, pese a que yo a que tuve esa diligencia, que obviamente también va a depender de las características del sujeto destinatario, cuán difícil es caer en el engaño, si yo pese a eso caí igual modo en el engaño, lo voy a poder después invocar como un dolo grave. Bien, decimos que a su vez tiene que haber sido determinante, en el sentido de que si no hubiera habido este engaño, si no hubiera habido ese dolo, yo no hubiera realizado ese contrato. Ahora bien, si yo a la obra la hubiera comprado igual, sea réplica o no, pero quizá lo hubiera pagado a un precio distinto, ese dolo no fue determinante, porque yo al acto lo celebraba igual.
Por eso podría ser grave en el sentido del engaño en el que caí y en que poniendo la diligencia no pudo, pero sin embargo yo a la obra la quiero igual y entonces el acto va a valer y yo voy a poder pedir, por ejemplo, una indemnización por los daños y perjuicios porque me hicieron pagar de más. ¿Sí? Si se pudiera probar, obviamente que no fue determinante. Si yo hubiera publicado que me dedico a la compraventa de obras originales o réplicas, por ejemplo, y entonces yo la hubiera comprado de igual modo, o la persona puede determinar que en realidad no fue determinante del acto, ahí el acto va a subsistir, pero con otras condiciones. Por eso, si bien están íntimamente vinculados, podría darse el supuesto donde pese a la gravedad en el engaño, no obstante eso, el acto se hubiera celebrado igual, entonces no va a poder caer el acto pese a eso. Por eso, obviamente, quien invoca el dolo es quien tiene que probar los dos elementos. Si no se puede probar eso, o si eventualmente el otro logra desvirtuar y acreditar que en realidad no debería ser considerado determinante, será una cuestión de prueba y el juez decidirá según quien entienda que tiene la razón. Se dice a su vez que tiene que haber causado un daño y que ese daño tiene que ser significativo. Si el dolo no causa un daño o ese daño resulta insignificante o no significativo, no voy a remover del mundo jurídico un acto. Acá lo que la doctrina señala es que ese carácter significante o no se tiene que evaluar, por un lado, de acuerdo al monto o valor del negocio, ¿sí? Si estoy hablando de un negocio de 1 millón de pesos por algo que valía 100.000, o si estoy hablando de un negocio de 10.000 pesos y lo pagué 9.000, entonces ver en el valor del acto de que se trate qué porcentaje supuestamente representa o en qué de más o en qué de menos incurrí a partir de ese error grave y determinante, qué daño me está causando, cuánto pagué de más, cuántos centímetros de más tenía o no la cosa, yo digo, bueno, ese kilometraje adulterado, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Me causó un daño si en vez de tener 300.000 kilómetros tenía 310.000, ¿afectan esos 10.000 en la diferencia? O lo que afecta es si era un auto de 300.000 y yo lo puse como que tiene 50.000 kilómetros. Entonces ahí el perjuicio sin duda económico repercute de otra manera a la hora de lo que yo hubiera pagado ese bien. Y a su vez se dice que también no solamente se tiene en cuenta el valor del negocio en sí, sino también se tiene en cuenta los patrimonios, en este caso el patrimonio de la víctima, es decir, para el patrimonio de ese sujeto, cuánto representa eso que teóricamente está perdiendo. Entonces no es lo mismo si estamos hablando de un comerciante que está comprando el auto, si estamos hablando de una persona de mucho dinero que está comprando el auto, por ahí en su patrimonio la afectación es de otra naturaleza que en el sujeto que en cambio por sus escasos recursos esa diferencia le causa un impacto mucho mayor. Por eso se dice que ese daño tiene que ser importante, es decir, que tiene que ser significativo, y que esa significancia se mide evaluando el caso, el monto en cuanto a la relación al acto que se está realizando, pero también al patrimonio eventualmente de esta supuesta víctima del actuar doloso. Y el último requisito, y esto es también importante, el que no tiene que ser recíproco. Se dice que esto es un requisito o una exigencia de una regla de tipo moral. Es decir, si ambas partes en la realización del acto actuaron dolosamente, intentando inducir cada una al error de la otra, sin advertir que a su vez estaba siendo inducido a un error, el código después no viene a proteger, a defender a ninguna de las dos. Es decir, si la entidad obviamente del engaño y de la gravedad es similar, el código no termina diciendo, bueno, en este caso te doy un poquito a vos la razón. Imaginémonos que yo voy a esa galería de arte, con una obra de arte que es una réplica, y la llevo invocando que es un original, y el de la galería, y digo que la quiero permutar por otra que haya en la galería, y el de la galería me dice que me da, ya que yo le llevo un original, me da un original y en realidad me da una réplica. Entonces digo, bueno, al final, vos te quisiste, es como dice el refrán, el muerto se asusta del degollado. Yo me fui a querer engañarte, pero a su vez terminé siendo engañado. Entonces en esos casos el ordenamiento directamente prefiere
no intervenir y dice, bueno, habiendo actuado ambas partes dolosamente, el acto no se anula y cada uno se queda con la obra que terminó comprando habiendo actuado bajo error inducido. ¿Estamos? Es decir, no miro cuál de los dos fue menos deshonesto. Ante una entidad similar en el engaño, directamente opto por dejarlo así. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Actuar dolosamente no es lo mismo que decir actuar de mala fe o sí? Y el dolo, actuar dolosamente implica actuar de mala fe, solamente que la mala fe podría darse de otras maneras. Es decir, en este caso, el dolo no son sinónimos, no sé si me explico. ¿Por qué? Porque actuar dolosamente es este puntito de decir, yo te trato de inducir a vos a realizar un acto bajo error. Eso es actuar dolosamente. Sin duda alguna también estoy actuando de mala fe, porque yo estoy queriendo que vos realices un acto que de otra manera no realizarías. Pero, ¿por qué hago la aclaración? Cuando yo celebro un acto simulado, yo estoy actuando de mala fe, porque me estoy poniendo de acuerdo con el co-contratante de celebrar un acto que no es real, pero no la estoy engañando a la contraparte, entonces no hay dolo. No sé si se entiende la diferencia. Sí, o sea, el dolo siempre lleva mala fe, pero la mala fe puede no ser consecuente del dolo. La mala fe se podría exteriorizar de otras maneras y no bajo un actuar doloso. Pero el que actúa queriendo inducir a otro a un error y no está actuando como debería actuar un buen hombre de negocios, que es lo que se dice de la buena fe. Pero insisto, acuérdense a su vez este detalle. El que actúa dolosamente es uno, y es el que tiene la mala fe, y la voluntad que está viciada es la del otro. A raíz del actuar doloso, en cambio, el que actúa dolosamente, su voluntad no está viciada. Él sabe bien lo que quiere y celebra el acto que quiere. Lo que está haciendo es inducir al otro a cometer un error. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. ¿No? Bien. Por su parte, el 273, a ver si no le... Ya veo que corrí todos los artículos 1, no, está bien. El 273 habla de lo que es el dolo incidental, no es determinante de la voluntad y en consecuencia no afecta la validez del acto. Es decir, cuando el dolo no reúne los requisitos para ser esencial, no es grave, no es determinante, no causa un daño importante, o bien no es recíproco, y no es recíproco, que serían los 4 elementos, se lo va a considerar un dolo incidental, cuando no sea determinante, y en consecuencia no va a tener entidad suficiente para afectar la validez del acto. Insisto, acuérdense, cada vez que vean un vicio, que no solamente tienen que saber definir el vicio, sino que tienen que saber qué requisitos o qué entidad tiene que tener ese vicio para que llegue a poder aplicarse la máxima sanción, que es la nulidad. Por su parte, el artículo 274, y ya lo habíamos mencionado, dice que el autor del dolo esencial, es decir, de este que es grave, determinante, y que causa un daño y a su vez no es recíproco, puede haber sido cometido por una de las partes del acto o bien por un tercero. Esto que ejemplificábamos hoy diciendo, puede ser que el vendedor sea el que cuando me ve frente a la pintura me miente sobre todas las virtudes de la obra para que yo la compre, o bien puede ser que haya sido un tercero que estaba en la galería, pero en quien yo pude o debí confiar, y sea que lo haga con el consentimiento o con el conocimiento o no de la otra persona. Y fíjense que acá se aclara que el autor del dolo va a tener que reparar el daño, si no solamente que eventualmente se va a remover, si reúne los requisitos. En el caso del dolo esencial, se va a remover del mundo jurídico si se pide la nulidad. En el caso del dolo incidental, es decir, no fue determinante, pero quizás yo hubiera celebrado el acto con otras condiciones, hubiera pagado menos, entonces el autor del dolo tiene que reparar el daño. Y lo que se aclara es que solidariamente también va a tener que responder cuando no fue el autor del dolo la contraparte en el acto, va a tener que responder también solidariamente cuando al tiempo de la celebración del acto tuvo conocimiento del dolo del tercero. Es decir, si el dueño de la galería, si el vendedor sabe que esta persona que está dentro de la galería, que no trabaja para él, que sería un tercero en el acto, está
promocionando o promocionó la obra como que fuera original cuando en realidad no lo era, y en consecuencia sabe al momento que celebra el acto conmigo que yo lo hice inducido bajo el dolo de ese tercero y entonces estoy actuando bajo error inducido, al momento de reparar los daños causados por el accionar doloso va a tener que responder conjuntamente con el que causó el daño. Bien. ¿Cuáles serían entonces los efectos de ese dolo principal o esencial y que en consecuencia causa la nulidad del acto? Por un lado, que habilita a la víctima a demandar la nulidad. Obviamente, se trata de una nulidad relativa. Si yo, pese a todo, advertido el dolo, no quiero accionar, no me pueden obligar. Es decir, el dueño de la obra que me la vendió diciendo que era original cuando en realidad era una réplica, si por alguna razón ahora la quiere recuperar, no podría venir a pretender él invocar la nulidad del acto y removerlo del mundo jurídico, sino que es una facultad de la víctima del actuar doloso el pedir la nulidad del acto. Puede que no lo quiera hacer. Y lo importante es que entonces se tiene que, o también tiene la facultad de pedir la reparación por los daños y perjuicios. Y esa acción puede ser acumulada a lo que es la acción de nulidad, o bien ser ejercida de manera independiente. Puede ser que el sujeto no quiera la nulidad del acto porque se quiere quedar con la obra, aunque no sea original, pero sí quiere que se le reparen los daños y perjuicios que le causó porque pagó la obra un valor mucho más del que tiene, y entonces lo que quiere es que se le entregue la diferencia, o se le repare, o bien incluso hasta las consecuencias que eso le podría haber traído. Imaginémonos que se perdió de otro negocio por culpa de haber querido vender una obra cuando no era original sino réplica, eso puede haberle traído a él otras consecuencias más allá del perjuicio en sí de la adquisición de la obra de que se trata, ¿sí? Por el contrario, si el dolo es incidental, es decir, si no ha sido grave ni determinante y en consecuencia no afecta el acto, sin embargo, sí podría reclamar, como decíamos hoy, la indemnización por daños y perjuicios. El acto va a seguir, no se va a poder pedir su nulidad, siempre y cuando haya existido el dolo, es decir, yo pruebe que hubo una acción o omisión dolosa por parte del sujeto que me indujo a celebrar el acto, que me haya provocado un daño, insisto, el kilometraje estaba adulterado, pero no fue determinante del acto, porque no estábamos hablando de 10.000 kilómetros contra 300.000, sino de 210 contra 300, no sé, algo que haga que el auto siga cumpliendo, siga sirviendo para los requisitos, pero yo lo hubiera pagado un valor menor. Y también se requiere en este caso, pese a ser incidental y no determinante, que no haya habido dolo recíproco, porque acá se sostiene la misma idea de que si hubo una intención de perjudicarse en forma recíproca, el código opta, el legislador opta por no proteger a ninguno. Bien. ¿Quién tiene que probar el dolo? Fíjense, la carga de la prueba siempre recae sobre el que invoca la existencia del dolo, es decir, ya sea que yo estoy accionando para pedir la nulidad, o bien que cuando me demandan para exigirme el cumplimiento, yo le oponga que no por la nulidad, yo tengo que invocar esa existencia del dolo y los requisitos. Es decir, no es que yo simplemente voy a decir que vengo a pedir la nulidad por haber actuado bajo dolo, sino que tengo que acreditar que el dolo fue grave, fue determinante, me causó un daño y no fue recíproco. De lo contrario, si yo no puedo acreditar los extremos del dolo, la acción no va a poder prosperar. O bien eventualmente se entenderá que no se trata de un dolo grave, sino de un dolo incidental, no un dolo esencial, y entonces me podré obtener una reparación de daños y perjuicios, pero no la nulidad del acto. Pero el que lo invoca tiene que probar. Lo mismo en el caso del error. Siempre una premisa dentro del ordenamiento es que el que alega algo debe probarlo. Y cuando más en estos casos, vamos a ver que siempre el que fue víctima supuestamente, el que cometió el error, o el que fue víctima de un actuar doloso, es el que estaría en mejores condiciones de poder probar esa situación. Y por último, esperen que acá, no sé qué pasa, que no siguen entrando. Y por último, esperen, hablamos del caso de la prescripción, tanto en el caso del error como en el caso del dolo. Yo no tengo toda la vida para después venir a invocar o a pedir la nulidad del acto
en virtud de los vicios, sino que tengo que estarme a lo que dicen los artículos 2562 y 63 del Código. El plazo de prescripción es de 2 años para el pedido de declaración de nulidad relativa. Recuerden que dijimos que tanto en el error como en el dolo, la nulidad que se va a pedir es un caso de nulidad relativa. Acuérdense qué significaba la nulidad relativa. Una nulidad que estaba impuesta o establecida en favor de una persona. En este caso, ¿en favor de quién? ¿De la víctima? De la víctima, es decir, de la persona que actuó con error o de la persona que otorgó el acto bajo error inducido o bajo el actuar doloso del cocontratante o de un tercero. Y como siempre decimos, cuando pensamos en la prescripción, no solamente hay que pensar en el tiempo de prescripción, sino que también hay que pensar en desde cuándo se cuenta esa prescripción. Entonces, fíjense que acá el artículo 2563 nos dice que si son vicios de la voluntad, es el tema en el que estamos nosotros, se considera desde que cesó la violencia, esto para el vicio que van a ver mañana, o bien desde que el error o el dolo se conocieron o pudieron ser conocidos. Es decir, yo voy, compro hoy, caigo bajo este ardido maniobra engañosa de este vendedor de la galería, ¿sí? De esta galería de arte. Yo compro, estoy convencida que la obra es auténtica, la tengo un tiempo en mi casa, y un tiempo después, cuando la quiero vender, ahí recién viene un experto en arte, le hace una revisión a la obra y me dice que no, que la obra no es auténtica. Entonces yo después tendré que probar que un año después de haber comprado, o 3 años después de haber comprado, yo recién advertí que había sido víctima de dolo, y que entonces había actuado bajo error inducido. O bien pudo ser conocido, imaginémonos de un caso que trascienda, que sea público, donde se diga, por ejemplo, que una galería de arte famosa, en realidad, salga en todos los medios, que todas las obras que venía vendiendo eran obras que eran réplica y no obras originales. Si yo estoy en el medio, yo a partir de ahí debería sospechar que la obra que tuve posibilidad de advertir que esa obra que yo compré puede haber reunido esas deficiencias que establece la publicidad, y entonces me podrían invocar que yo no puedo después decir que no me di cuenta que mi obra era una réplica, si había salido en todos los medios, y yo por la profesión que tengo lo debía saber, que esa galería de arte en realidad no vendía originales, sino réplicas, buenas, pero réplicas. ¿Sí? Bien. Bueno, como les decía hoy al principio, es una unidad corta, ¿sí? La clase en realidad es una clase corta, porque nosotros tenemos que trabajar, esperen que estoy tratando de sacar acá, nosotros teníamos que trabajar estos vicios solamente los vicios que afectan la intención. Sí me parece fundamental, y como a título de cierre, insistir en lo que ustedes tienen que ser el esquema que se hagan a la hora de estudiar este tema, ¿sí? Y recuerden, estamos dentro del elemento causa, hablamos de los vicios del acto voluntario, dijimos que el vicio implica siempre un defecto, y tiene que ser un defecto que está presente en el origen, al momento de la celebración del acto, que tienen que acordarse que la voluntad tiene 3 elementos internos: discernimiento, intención y libertad, que el discernimiento no tiene vicios, se tiene o no se tiene, y las causas optativas no se deben a un vicio, sino a una cuestión interna del sujeto, o su inmadurez, o su privación de la razón, según el 261. Y que en cambio después los otros 2 elementos, la intención y la libertad, sí pueden estar viciados. La intención, que es lo que vimos hoy, puede estar viciado por el error y por el dolo. Necesito poder definir lo que sería cada vicio, pero a su vez necesito poder caracterizar el vicio para que ese vicio tenga la entidad suficiente para que el código, para que el legislador, mejor dicho, entienda que puede llegar a producir la máxima sanción, que es la nulidad. Es decir, para que yo pueda remover al acto jurídico por un error, ese error tiene que ser esencial. Para que sea esencial, tiene que tener un objeto importante o básico, y a su vez haber sido determinante del accionar. Y tenemos una enumeración de lo que podrían ser errores esenciales de hecho. En cambio, para el dolo,
el código vuelve a usar la palabra esencial y aclara que, perdón, en el error también el carácter reconocible en el subcaso de que sea un acto bilateral o unilateral recepticio. En cambio, cuando hablamos de la intención, perdón, del dolo, ahí sí, primero conceptualizarlo bien, porque aunque ustedes no lo crean, a veces estamos hablando de esto y cuando uno les pregunta el concepto, dicen el concepto del actuar doloso, como el actuar con intención de dañar, y no es eso lo que tienen que definir acá, hay que acordarse de la definición de la acción dolosa o la omisión dolosa, toda aserción de lo falso, disimulación de lo verdadero, toda astucia, importa ponerle más o menos adjetivos, pero lo importante es sí saber que es todo lo que yo despliego, o dejo que otro despliegue, o dejo pasar para inducir al otro error. Por eso la expresión error inducido, ¿sí? Y saber que el código aquí sí dice que para que pueda llevar a la nulidad del acto tiene que ser esencial, y que en el caso del dolo se dice que este es esencial, y ahí sí se lo caracteriza cuando es grave, cuando es determinante, cuando causa un daño, y cuando no es recíproco. Cuando todo eso se da, voy a poder pedir la nulidad, y además voy a poder pedir la reparación de los daños y perjuicios, la indemnización de los daños y perjuicios que esto me causó. En el caso del error, yo no pido reparación porque fue un actuar mío, ¿sí? Fue un error en el que yo caí solo. En cambio acá, sí puedo pedir la reparación porque es el otro el que está actuando en forma dolosa. Recuerden también el tema de la prueba, que siempre recae sobre el que invoca el vicio, y que hay un plazo para pedirlo, que es el tema de la prescripción. 2 años contados desde que el error o el dolo se advirtieron o debieron ser advertidos, porque tampoco que yo celebre el acto y me quede digamos, que mi confianza no caiga ni, qué sé yo, me enteré que la galería es trucha, la cerraron, la clausuraron, salió en todos los medios, pero mira vos, yo tuve suerte, la mía es una auténtica y todas las otras fueron réplica. Es como que resulta un poquito sospechoso. Entonces, eso podría ser invocado como una causal de que es poco creíble que yo no haya tomado conocimiento o que al menos debí tomarlo a partir de esa situación. No sé si hay alguna duda sobre esto, y si no, hoy los libero más temprano. Hablé rápido hoy, me parece. Está bueno después cuando vean los demás vicios, y entonces uno empieza a ver como los ejemplos y poder distinguir, bueno, no, esto es un error, esto no es error porque le falta tal cosa, o esto no es dolo porque le falta tal cosa, o esto es dolo pero no llega a tener la entidad suficiente, entonces no es esencial, no va a poder llevar a la nulidad del acto, que uno lo puede manejar después a partir de los casos prácticos. Pero bueno, mañana van a ver violencia, van a ver que la violencia también tiene que reunir determinados requisitos, y después la semana que viene entraríamos, a mí particularmente me gustan mucho más los vicios propios del acto jurídico, la simulación, el fraude y la lesión. Me gustan como para estudiarlos, digamos, para darlos, y porque incluso por ahí en la práctica y en los casos son casos más sustanciosos a la hora de analizar los vicios. Bueno, no sé qué más decir. Si no hay ni una pregunta. Sí, profe, bueno, yo tenía para hacerle un par de preguntas, pero no respecto a este tema en particular, sino a otro que venía viendo. No sé si después, si alguien hace otra pregunta del tema. ¿Hay alguna pregunta del tema? No me van a empezar a preguntar ahora de todo el programa, no nos vamos a abusar de la profesora, a ver qué, no, a ver profe, si podemos... Ajá. Profe, yo le quería preguntar si el material lo va a subir o no. Sí, yo vengo subiendo todo, me parece, no me estoy olvidando de subirlo. Por lo menos esta vez no me reclaman, porque otros cuatrimestres por ahí me he olvidado y me llegan así los reclamos. Pero esta vez como que trato siempre, ahora le voy a corregir el artículo que me marcaron hoy que estaba mal, y después lo trato de subir. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos, el que se quiera quedar para hacer para la pregunta que nos quiere hacer acá Valentino. A ver.
Perdón. Yo quería saber, porque estoy estudiando de las cosas que están en el aula, en el entorno, pero no está todo. Entonces yo anoté algunas cosas que no estaban, por ejemplo, forma, que es de la unidad 8, de los actos jurídicos, que está sujeto, objeto y causa, pero no está forma. No sé si a dónde lo puedo encontrar, o no lo encontré. Me parece, no, clasificación. No, lo que pasa es que forma, ¿no dieron ustedes? Perdón, profe. Me dijo que hay clase mañana, no hay clase mañana. No, mañana no hay clase, claro, tienen razón, mañana no hay clase. Mirá, el elemento forma es un elemento que normalmente no se desarrollaba cuando uno da los elementos del acto jurídico, que los habían trabajado conmigo, sujeto, objeto, causa y forma, porque la forma se desarrollaba con más detalle cuando se estudiaba la distinción entre forma y prueba, que era a la clase siguiente de la que di yo, por eso no lo habíamos trabajado conmigo. Es decir, nosotros conmigo vimos que la forma era la manera a través de la cual la voluntad se exteriorizaba, que había que distinguir lo que era la forma como elemento esencial en el sentido de que sí o sí la voluntad se tiene que exteriorizar de alguna manera y puede ser a través de cualquiera de las maneras que se admite la exteriorización de voluntad, verbalmente, por escrito, por signos inequívocos, a lo que era la forma en sentido específico o forma entendida como solemnidad, que tenía que ver con cuando el ordenamiento o a veces las partes deciden que el acto para tener validez o para que sirva a los fines de la prueba tiene que reunir determinados requisitos. Eso hacía, desde ese punto de vista, y eso es lo que deberían haber, no sé si dieron la clase de distinción entre forma y prueba, y en ese material no se subió, porque ahí debería estar las inquietudes que vos tenés, Valentino, es decir... Yo creería que no, o sea, capaz yo no lo vi, pero yo hoy busqué un rato antes de entrar a la clase y no lo encontré. Eso de la unidad 8. Dimos una clase de forma y prueba de los actos jurídicos. Y dimos un poquito de forma, pero no mucho. Bueno. Bueno, yo me puedo fijar, porque incluso ahí dice la compañera que hay un power. Hay un power, porque está, solamente ya que sobró tiempo se los cuento, cuando uno habla de la clasificación de los actos según su forma, se dice que hay que distinguir entre actos formales solemnes y no solemnes, que tiene que ver con que la forma sea exigida para la validez del acto o que la forma sea exigida para la prueba del acto. En los actos formales solemnes, la forma se exige para la validez del acto. ¿Qué significa eso? Que si yo no cumplo con la forma establecida, el acto es nulo como tal, es decir, no va a poder producir sus efectos propios. En cambio, si la forma es exigida para la prueba del acto, lo que se dice es que el acto es válido, produce sus efectos, pero cuando yo lo tenga que cuestionar o hacer valer judicialmente, me voy a encontrar con que al no haber cumplido con la forma, tengo una dificultad probatoria. Dentro de los actos formales solemnes, a su vez tenemos que distinguir si la solemnidad es absoluta o si la solemnidad es relativa. Acá dice una compañera que está en la página 671 de Rivera. Por las dudas, para que, acuérdense aparte, cuidado con esto, no estudien solamente de lo que está en el entorno. Recuerden que lo que nosotros le damos como material es para completar o para guiar el estudio, pero busquen obras, busquen autores, digamos, para completar los power eventualmente. Les decía entonces que los actos formales solemnes se dividen a su vez en solemnes absolutos y solemnes relativos. En el acto formal solemne absoluto, la ley exige una forma, por eso es formal, la forma se exige para la validez, por eso es solemne, y la manera en la que se exige la forma, y ese es el carácter absoluto, hace que si el acto no cumple con la forma establecida, el acto no valga como tal, que ya es común a cualquier acto formal solemne, pero además que el acto no valga o no produzca ningún otro efecto. Entonces los ejemplos que se suelen dar son, para que lo veamos en un ejemplo y ahí van a advertir la diferencia, por ejemplo, el matrimonio es un acto formal solemne absoluto. Yo lo tengo que celebrar en presencia de un oficial público, con los dos testigos, con la lectura de las solemnidades.
Si yo en cambio me fui al costado de la playa, lo celebré con una persona que ofició de oficial, pero no era oficial de registro, me dijo las mismas frases, me dijo las mismas solemnidades, pero no cumplí con la formalidad establecida, ese matrimonio que yo celebré no vale como matrimonio, pero tampoco vale, digamos, no juega respecto de estos actos lo que se denomina conversión, que es esa posibilidad de que aquellos actos que no cumplen con la forma establecida no valgan como tales, pero sirvan como acto por el cual las partes se obligan, por ejemplo, a celebrar el acto, o que tenga un efecto menor. A mí este acto, este matrimonio celebrado junto a la playa no me sirve de nada. No me sirve para demandarle a mi novio que se case conmigo, no me sirve para reclamar, no me sirve de nada. Un ejemplo más fácil y del tipo patrimonial, la donación de bienes inmuebles. La donación sí o sí se tiene que hacer por instrumento público, por escritura pública. Mi tía, que no tiene herederos forzosos, me dice a mí en un contrato privado, le dejo a mi sobrina preferida la casa que tengo, ¿sí? Un instrumento privado, no un instrumento público. Mi tía se enoja conmigo y yo digo, no, yo con este instrumento privado no soy propietaria porque me dicen que tengo que ser un instrumento público, la voy a demandar judicialmente para que me otorgue la escritura de donación. Y me dicen, no señora, no juega la conversión porque es un acto formal, solemne, absoluto. No vale como donación y no vale como nada, no vale ni como promesa de donación ni como acto por el cual las partes se obligan a realizar el acto en la forma exigida. Acto formal, solemne, absoluto. En cambio, en el acto formal, solemne, relativo, el acto es formal porque la ley exige una forma, es solemne porque la forma se exige para la validez, pero es relativo porque el acto no vale como tal, pero sí vale como acto por el cual las partes se obligan a celebrar el acto, por ejemplo, en el caso de la conversión en materia de inmuebles, o bien como un acto de efectos menores que se entiende las partes al menos le hubieran querido dar ese efecto de haber sabido que su acto no cumplía con los requisitos. Por ejemplo, el boleto privado de compraventa no vale como compraventa, porque la compraventa de inmuebles se tiene que hacer por escritura pública. Pero si yo tengo un boleto privado, a diferencia de lo que me pasaba con la donación, yo sí puedo demandar judicialmente la escritura. Es decir, que demando formalmente la realización del acto que sí me va a convertir en propietario. Si un instrumento público le falta la firma del oficial público, no vale como tal, pero vale como instrumento privado si tiene la firma de las partes. La conversión entonces es una figura en virtud de la cual la ley le otorga a un acto que no cumple sus requisitos propios, los efectos de un acto de menor entidad, pero de un acto que se entiende las partes, de haber sabido el vicio o el defecto, hubieran querido igual eso. No es que me dice, bueno, como no vale como compraventa y vale como alquiler. No, yo no estaba queriendo alquilar, yo estaba queriendo comprar. Entonces, no vale como compraventa, pero vale como acto por el cual las partes se obligan a escriturar para que sirva la compraventa. ¿Se entiende? Es decir, ustedes lo que tienen que manejar es eso. Forma, manera a través de la cual la voluntad se exterioriza, diferencia entre forma esencial y formalidades, y la clasificación entonces de los actos según la forma, que tiene que ver con esto que yo les venía diciendo. Formalidad solemne o no, absoluta o no. Y vean, sobre todo, fíjense cómo me encanta decir eso, cómo yo le voy agregando aditamentos, ¿sí? Es formal porque la ley le exige una forma. Es absoluta, es solemne porque la forma se exige para la validez del acto. Es absoluta porque el acto no va a poder producir sus efectos y ningún otro, o es relativa porque el acto no produce sus efectos propios, pero puede producir otro. No tengo que decir, digamos, la idea sería, muchas veces se equivocan y dicen, bueno, el acto es formal cuando la forma se exige para la validez. No, el acto es formal es porque se le exige una forma. Si es solemne, la forma es para la validez, si es no solemne, la forma es para la prueba. Es a su vez formal, solemne, absoluto, si no va a jugar la conversión en virtud de esto que decíamos, porque la esencialidad de la forma hace que el acto no pueda producir ningún otro efecto, o bien es solemne, pero cuidado, la conversión no es algo que se deje librado a la voluntad de los particulares, es algo que dispone la ley. Es la ley la que dice
que esa donación no causa ningún efecto. Es la ley la que dice que esa compraventa no sirve como tal, pero sirve como el acto por el cual las partes se obligan a escriturar o a otorgar el acto en forma válida. ¿Estamos? Sí, me voy a fijar yo qué es lo que está en el entorno y en todo caso, si no, me fijo si podemos subir algo más para completar. Profe, perdón. No, está bien. Yo tengo una última pregunta, no quiero ser pesado. Yo estoy estudiando con Valentino y Roberto y anotamos unas dudas en el programa. Y en la unidad 1 también refiere a que en el punto 4.1 habla del Código Civil y el Código de Comercio. Yo quería saber a qué se refiere con eso. O sea, porque lo estuve buscando en el manual de Rivera. No, pero eso, búsquenlo de última en alguna, digamos, ¿qué es lo que pasaba? Antes del Código Civil y Comercio